Hola a todos y todas, somos Nadie Afuera, un podcast hecho por militantes y laburantes al servicio de los orcos y de todos aquellos y aquellas que necesiten una trinchera de lucha. Hoy estamos grabando nuestro episodio número 21 en el Centro Cultural Luis Alberto Spinetta el 15 de mayo. Tenemos un programa divino porque tenemos invitado. Hay staff completo. Está Manu, está Jonah, está Martín y tenemos al señor Nicolás. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. La verdad que semanita venimos a full, ¿no? Sí, demasiadísima información, demasiadísima. Todas buenas noticias, por suerte. Como siempre. Yo estaba mirando lo de Adorni y Sindicato de Delivery y después lo hablamos. Nada. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Porque tenemos un montón de cuestiones. Creo que todo está atravesado por una cuestión troncal que es la economía y de alguna manera el reseteo de la acumulación de capitales en nuestro país. Se escuchan ruidos acá de fondo. Que me parece que se ataca de diversas maneras. Por un lado, la ley bases, por otro lado, la destrucción del mercado interno, del poder de los salarios, del poder de compra de los jubilados, del nivel de vida de los trabajadores en general. Y me parece que dentro de ese marco, o esa sería la línea que puede conducir todo el episodio de hoy y que de alguna manera viene siendo la línea de muchos episodios. Entonces me parece que está bueno que partamos desde el dato más reciente, que es el de la inflación, que se dio a conocer ayer, el 8,8%. El gobierno logró, con el festejo como un gol de Milei, el dígito, el un dígito. ¿A qué precio, no? O sea, me parece que lo que está de fondo de todo esto, como hemos recordado en algún momento, en diciembre de 2001, la inflación era del 0,1%. Entonces, los números aislados por sí mismos no significan mucho y hay que contextualizarlo. Y me parece que está bueno que veamos eso porque parte también de este ajuste y de este recorte atroz, que por otro lado es absolutamente insostenible. Digamos, un dígito que están teniendo, repasamos rápidamente, 40% de recorte a los jubilados. Digo, no se puede mantener a los jubilados recortados 40% ad eternum. Los salarios a la baja, casi todas las paritarias, aquellos que tienen paritarias, ni hablar de los que no tienen, por debajo de la inflación. Los recortes presupuestarios a las universidades nacionales, que hay noticias también respecto de la UBA, y los recortes a los medios de transporte, del servicio público de transporte de la Argentina, con energía que se venían también los tarifazos, lo patean para adelante porque también va a impactar. Entonces, el gobierno está haciendo un grandísimo esfuerzo por lograr esa foto del dígito, la logró y probablemente el mes que viene la siga sosteniendo, pero me parece que el costo político que va a pagar tarde o temprano va a ser muy alto y en base a eso ya les pasa la pelota. Yo creo que en principio esto de la fascinación por el un dígito que muestra el gobierno es algo, como decís, que más temprano que tarde va a dejar de generar justamente fascinación, no solamente en ellos, sino en el resto de la sociedad, porque la realidad es que una primera consecuencia que podemos ver en relación a esto de la inflación y cómo va perdiendo peso en la vida de los argentinos es que justamente está dejando de ser un tema importante, ¿no? O sea, un tema que se instaló durante los últimos años, que fíjense, cada vez que cuando estaba por venir el dato de inflación, ya te venían agitando el parche. ¿Cuánto va a tener el gobierno de Alberto? Después la gestión de Massa, que efectivamente no le iba subiendo, pero previamente le iban tirando nafta a eso. Salía el número de inflación y era una noticia impresionante. Y se quedaban después días y días hablando de eso. Este dato salió ayer, martes 14 de mayo. Hoy, miércoles, ya hubo alguna repercusión, algunos comentarios. Y para mañana nadie va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el problema sigue siendo todo lo que mencionó Martín al principio. Los jubilados están en la lona. La industria sigue cayendo, pero cayéndose a pique, que ahora nos metemos en alguno de esos números. Los salarios no se recuperan. La pobreza sigue creciendo, entonces va a llegar un momento que vas a decir, bueno, ¿y la inflación? O sea, ¿qué me importa? ¿No? Algo que en un momento haya sido la principal preocupación de los argentinos, en parte porque era un dato de la realidad y en parte porque estaba fogoneado por los medios y por toda la oposición política, bueno, ya no está siendo un problema hoy.
y menos va a ser un problema el día de mañana. Sí, a mí me parece además que este dato que están festejando como un gol, ¿no?, del 8,8, hay que tener en cuenta que es porque están pisando tarifas, ¿sí? Están pateando para adelante los aumentos del gas, de la luz, no sé qué. Hoy salió un fallo de la justicia suspendiendo el aumento del boleto del subte, que aumentaba este viernes a 500 y pico. Entonces, son números que se le van a empezar a desatar en algún momento. Mismo el Fondo Monetario le dijo a Caputo, che, tenés inflación reprimida. ¿Sí? Ellos hablaban de la inflación reprimida, que Massa le dejó plantada una bomba de hiperinflación, no sé qué, y que el 25 de inflación de diciembre es porque, bueno, liberaron esa inflación reprimida que tenía Massa guardada. Bueno, el FMI le está diciendo a ellos, ustedes también tienen inflación reprimida, porque están pisando las tarifas, porque están pisando otros tipos de aumentos, y cuando eso salga, y capaz que volvemos a los 2 dígitos. Sí, o por ahí en ningún momento logran bajarla del 5 o 6% que decís también, es que siga corriendo un ritmo altísimo, que es insoportable para todo y todas, pero además es una inflación, porque hoy los dos problemas que se encuentran son, si la inflación sigue, pero con esta depresión económica, es insostenible, justamente esa es la palabra. Ahora, si se empieza a generar deflación, con este rumbo económico también es un problema, porque por todo lo que produjeron, digamos, no vamos a poner demasiado técnico, pero digamos, todo lo que produjeron todas las industrias, todos los servicios, todo lo que se vende con los precios a un valor determinado, después pasó una inflación determinada, si eso tiene una deflación, bueno, todo lo que tengan estoqueado para vender de acá 3, 5, 6 meses, pues no es que se produce hoy para vender mañana, se produce de acá a 6 meses, bueno, que el día de mañana haya deflación y que todos los otros precios, los salarios, la jubilación, etcétera, sigan pisados, bueno, o por un lado o por el otro, les va a explotar. Yo creo que lo otro que es importante, empezamos tranquis, ¿no? Empezamos Sí, como sí. muy tranquis. Estábamos tranquilitos, ¿sabes? Claro. No, digo, me parece que lo otro que se suma a toda esta situación es que lo venimos diciendo en análisis y que semana a semana se van sumando, son los despidos. Hubieron, por ejemplo, creo que 500 despidos entre Jumbo, Cencosud, Chango Más. Si no me equivoco, son todos de la misma empresa que Sí, es chilena. Cencosud. Sí. Por eso, digo, me parece que eso también va de la mano justamente con todo el escenario, digamos, de la crisis social que se avecina. Porque por más que tu preocupación hoy, por ejemplo, digas, bueno, listo, no hay más inflación. Si te quedaste sin salario porque te echaron, la verdad que te importa un carajo si hay inflación, si hay deflación. Y eso es una situación, digamos, bien concreta. Y después que también ellos, digamos, festejan, porque de alguna manera, como, ¿no? Cuando los objetivos te los pones vos mismo, es bastante fácil como festejarte. Ay, qué bueno, qué capo que soy, qué bien lo mío. Ahora, el problema es sobre qué base vos pones esos objetivos. Porque si el objetivo es la recuperación de la economía argentina, ahí no, la verdad que no lograste un carajo. Hoy, ¿qué fue ayer? Pose, que estuvo en el Senado. Hoy miércoles. Hoy miércoles, 15 de mayo, estuvo en el Senado y hizo como todo un reconto de cómo le dejaron la economía a Milei. Pero bueno, está bien. Por ahí, digamos, ellos tienen una lectura de que, sí, está bien, a Milei. Digo, tiene una lectura de que hoy estamos mejor, pero la verdad es que esa situación, por más que la dibujen como la dibujen, no se da en ningún índice. Y el único índice que les está dando positivo es el de la inflación y es el del déficit. Y la verdad que en 3, 2, 1 eso también se va a la mierda. Es bastante pobre. Digo, no te pusiste como objetivo, porque ellos marcan que el problema histórico de la Argentina es la inflación. Digo, bueno, ¿por qué marcas que ese es el problema histórico de la Argentina? Yo te diría que el problema histórico de la Argentina en los últimos modelos económicos es la fuga de capitales. Claro. O sea, la poca industrialización. Sí, o si te querés meter en algo más terrenal como hacen ellos, la pobreza. Claro. Bueno, ellos haciendo Sí, todo lo que quizás hicieron. quizá responde lo del relato, ¿no? Porque en definitiva es lo construyeron desde el relato de yo gané golpeando por la inflación y de pronto
ahora te lo construyen hoy, hasta se cagan de risa todo el mundo, o más serio o más jocosamente, los datos dicen, che, al gobierno 8.3 le parece más alto que 8.8, y hacen comparaciones rarísimas, pero hay cuestiones de fondo que tienen que ver con ley bases, con RIGI, dentro de ley bases, que son de fondo y te marcan ritmos como lo de la industria. Otro parate grande que también les permitió mostrar estos números de superávit forzado es el parate de la obra pública, que no impacta solamente en la obra, en decirle a los muchachos, che, vénganse en un tiempo, veamos el mes que viene qué onda. Paró a Sindar, o sea, Argentina produce acero y está pasando por segunda vez en el año que para la producción la acería, que es el punto de base. O sea, ahí se empieza a hacer el acero principalmente por lo de el parate de la obra pública, pero por segunda vez en el año y por una caída de ventas del 40%. Y encima, dicen compañeros de la UOM y gente del sector, los modos de la UIA están preocupados también por eso, que dicen, che, y con la ley bases, que tendremos que competir con China, por ejemplo, hay acerías cerrando en el mundo porque no pueden competir con China. Acá ya tenemos problemas por el parate de la obra pública y encima el horizonte es peor. No es que hay un che, bueno, aguanten en este discurso, también este relato de aguantemos que viene algo mejor. Lo que viene es peor. Entonces ni siquiera hay un margen de, bueno, baja y vuelve a subir cuando pase algo. No sé, lo que venga. Bien. ¿Vos querés decir algo más al respecto? No, porque ahí justo que Nico estaba hablando del tema de la industria puntualmente. Justamente hoy se conoció el dato de que le entregan en esto, ¿no? De la herencia que recibe Milei, que también un poco lo decía vos, Maru, entre la herencia que recibe Milei y lo que genera después él recibió que la capacidad instalada de la industria funcionaba al 66,4%. Así se la entregaron a Milei. ¿Cuánto dio el dato ahora? 53,4%. Son 13 puntos de caída de la capacidad instalada que utiliza la industria solamente en estos 4 o 5 meses y solamente con el DNU vigente y bueno, y otras medidas económicas también, pero digo, sin esto, sin el RIGI, sin la ley bases aprobada, lo cual también se tradujo en que en estos pocos meses de gobierno ya se registraron 62.920 puestos de trabajo menos en el sector privado. Después hay unos 25.000, 30.000 más o menos en el sector público también. Pero bueno, digo, para sumarle el dato de desempleo que va apareciendo. Sector privado. Y a eso hay que sumarle la cantidad de suspensiones que hay dando vuelta, que son despidos latentes. ¿sí? Exacto. Recién leía una nota que el ministro de Trabajo de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, dice que hay 10.000 suspensiones en Santa Fe solamente. Sí, la vez pasada creo que lo hablábamos, ¿no? El tema este de, bueno, le bajaban los aranceles a la importación de lo que se le dice industria blanca, ¿no? Que son heladeras, lavarropa, todo ese tipo de cosas. Bueno, en el Gran Santa Fe están las mayores fábricas del país de lavarropa, heladeras, etc. Bueno, ahí están esas suspensiones. En el día que empiecen a importar las heladeras, la lavarropa, de donde sea, esos 10.000 tipos que están suspendidos quedan en la calle. Entonces, a estos, dijiste, 60 y pico mil de trabajadores del sector privado, que hoy hay menos en la Argentina, bueno, hay 10.000 más que se le van a sumar, más todos los otros que hay dando vuelta a lo largo y ancho del país. Ahora, yo digo, porque es interesante también pensar cuál es la propuesta de ellos respecto de qué te pueden contestar respecto a estos puestos de trabajo que se perdieron. Bueno, yo creo que lo primero que van a contestar, y que de hecho es lo que están contestando, es, bueno, lo que pasa es que con la aprobación de la ley bases y el RIGI y, digamos, el armado de la ley fiscal, más el paquete de las leyes laborales, nosotros vamos a generar las condiciones para que esos trabajadores que perdieron sus fuentes de trabajo puedan recuperar el trabajo, entrar a trabajar a otro lado, etc. Entonces, me parece clave también en eso, ¿no? Hacer un poco de historia hacia atrás. Digo, me río, pero a veces me dan ganas de llorar, pero digo, ninguna reforma de este tipo tuvo un impacto real sobre, digamos, los puestos de trabajo. ¿Por qué digo esto? Primero, agarrar cualquier manual de historia. No hace falta ser demasiado capo para saber esto. El de Cosmel Ibáñez. Cualquiera que agarre seguramente te va a servir. Y lo que sí se tiene que hacer para aumentar las fuentes de trabajo, y esto lo hace cualquier país del universo, es generar
algún tipo de industria, ¿no? Algún tipo. Digo, bueno, en la Argentina eso suele ser vinculado al desarrollo del modelo agroexportador, la megaminería, la soja, etcétera. Bueno, ponele que vos decís, ¿querés generar puestos de trabajo? No, la verdad que no hay que ser demasiado capo para tener en cuenta que lo que hay que hacer es justamente aumentar la producción y generar industrias. Entonces, en ese sentido, no es una gran cosa lo que hay que hacer. O sea, con hacer un poquito más de lo que se venía haciendo y fomentar la industria y fomentar aquello que estabas exportando y fomentar el mercado interno, ya está. La verdad que todo esto que ellos dicen, porque me parece que es interesante también salir a discutir este punto. Porque ellos dicen, bueno, el tema económico, ¿sí? El problema de la economía, primero que ellos lo plantean en problemas económicos, yo te lo plantearía en problemas productivos. En el modelo económico de la Argentina, el modelo productivo de la Argentina. Bueno, ese conflicto y ese problema ese problema como cuestión hay que resolverla en la práctica. ¿Con qué? Con medidas que vayan hacia una industrialización. Ahora, ¿no lo querés modificar de esa forma porque te parece que el problema está en otro lado, que es lo que ellos plantean? Para ellos el problema no es la producción, para ellos el problema son las leyes que no habilitan la superexplotación de los trabajadores. Entonces me parece que ahí son dos andariveles, ¿no? Entonces empezar a pensar que la economía no es la economía, la macroeconomía que ellos te plantean, sino que la economía es aquello que denominamos, digamos, el modelo productivo de la Argentina, y que eso hace a puestos de trabajo, a puestos existentes o no existentes, si haces un modelo, digamos, extraccionista y nada más. Ahí no vas a tener puestos de trabajo, no vas a tener un carajo. Ahora, si vos generas industrias, sí. Me parece que como para empezar a reflexionar sobre algunas cuestiones que ellos nos traen a la mesa y tener herramientas para discutir sobre este tema. Ahí el otro día hablábamos un poco fuera de micrófono la versión de una abogada laboralista que decía las reformas laborales ni generan ni quitan empleo, es el modelo económico ese que genera y quita empleo, y me parece que esta reforma laboral está pensada para ese modelo económico. Cerrando el capítulo meramente económico, hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, que en julio vencen 5.200 millones de dólares, que esa es otra de la parte del fracaso del proyecto económico de Toto Caputo y de Milei, que es que no entró un solo dólar de todo lo que prometió el timbero que dijo, no, tengo un tío que tiene un camello en Arabia Saudita que me va a dar lo alquila y me va a dar unos dólares. No entró uno solo. Y el otro problema, que es que el único sector del mundo que nos estaba prestando dólares en este intercambio de swaps, resultó que eran todos iguales. Y ahora, en junio, vencen los 4.900 millones de dólares con China, que lo más probable es que no sean renovables. Entonces va a haber que pagarlo. Vamos a ver cómo se las ingenia el Messi de la finanza para esto, pero vamos a trasladarnos a la zona de Congreso, más precisamente a la Cámara de Senadores, porque la ley bases se está debatiendo ya en comisiones y hay que ver cuándo entra ahí al recinto. Ahora nos va a contar bien Manuel, pero me parece que un poco tangencialmente tiene que ver porque hoy el compañero Jacobiti, el camarada, hoy, miércoles 15 de mayo. Correligionario. Jacobiti trajo novedades respecto de la UBA, Nico. Sí, justamente impactó en el conflicto universitario, también las negociaciones, lo que estábamos esperando, a ver cómo iban a negociar con otras cuestiones, y se dio lo que poco se esperaba y finalmente sucedió, el peor escenario, que es que, para decirlo en criollo, la UBA se cortó sola, dijo, che, yo conseguí el dinero, pero ni siquiera todo el dinero, o sea, salió Jacobiti por sus redes y hoy hubo sesión del Consejo Superior, hoy miércoles por la mañana, 15 de mayo, hubo la sesión del Consejo Superior y justamente la alarma que prendió todo, lo que inició todas estas novedades, fue que la UBA levantó la emergencia presupuestaria, que fue la que un poco había prendido la mecha previo a la marcha universitaria, porque era, bueno, che, la UBA está diciendo estamos en emergencia presupuestaria, es un tema. Hoy la levantó, dijo, estamos bien,
porque es más, empezó a tirarle flores como que eran buenos amiguis con la gente de Capital Humano, que los habían reunido, che, nos ven reunidos, así que entonces nos dieron la plata. Puntualmente les dieron solamente a la UBA 270% de aumento para gastos de funcionamiento, que siempre veníamos insistiendo que es mínimo. Sí, es lo que impacta y lo que genera una campaña de van a cerrar las universidades. Entonces Jacobiti sale a decir, no se va a cerrar la UBA, estamos bien, y un 300% para hospitales. Pero sale el CIN, que son todos los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, a decir directamente, no nos van a dividir, está mal lo que hicieron directamente de beneficiar a solo una, le recordaron que hay 57 universidades nacionales, y hablan de incluso de cuestiones como no hay estudiantes de primera y de segunda, o sea, básicamente defendiendo a todo el resto de las universidades nacionales. Y todo sucedió hoy también. Se juntó el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que por un lado exige paritarias, por esto que decía que la UBA no alcanza para todo la guita. Salarios, queda fuera. Salarios de trabajadores docentes y trabajadores no docentes, que es alrededor del 90%. Ciencia y técnica, que es becas, investigación y demás. Infraestructura y obras pendientes por hacer, mantenimientos, que van más allá de pagar la luz y cambiar una lamparita. Y becas. O sea, en todos los sectores están tocados por algo, ¿no? Becas para que ingresen, pueden desarrollar sus estudios y se egresen los estudiantes. Para todo eso sigue sin haber plata. Y la UBA ya lo levanta haciendo, el rector decía, bueno, igual eso es el principio de hay que seguir reclamando. Pero en vez de plantarse y negociar o no te lo acepto, o no sé, o algo, o ir al cine y decir, che, bueno, me ofreces esto, bancá que voy con el resto de los rectores y te respondemos. No, se cortó solo, salió a festejar. Y justamente es en el marco porque el bloque de senadores de la UCR salió a decir que en el contexto y en el marco de discutir la ley bases, lo comprometió, eso es lo máximo que logró, comprometió a Francos, que todos le decían, che, pero Francos viene a hablar con Milei y la hermana y te lo va a revocar, que dé la plata para el resto de las universidades. O sea, sale de fondo UCR a decirles, che, miren que nosotros ya garantizamos para todo el resto de las universidades lo que le dieron solo la UBA. Pero eso fue al mediodía y a la tarde-noche salió el CIN a decir justamente, por lo menos a desacreditar y decirles diplomáticamente se cortaron solos y nosotros vamos a seguir. Y es más, tiró hacia el final, deslizó hacia el final que se van a juntar y que están en sesión permanente para ver qué otras medidas toman. Digo, no descartaría que llamen a otra marcha universitaria. Y en paralelo, los sindicatos docentes y la Federación Universitaria Argentina también reunidos evaluando el escenario. Jacobiti tiró, nos cagaron entre ellos solos. Mirá que uno quiere Totalmente. confiar en los radicales, pero son una cosa de loco, hermano. No, lo que pasa es que me parece que también ahí es lo que entra en juego es el federalismo, por un lado, obviamente, y al mismo tiempo toda la cuestión vinculada a que, digamos, necesitan cerrar acuerdos para que no haya quilombo para mí en la capital federal. Ese es el otro tema. Ellos necesitan que no haya una foto con, ya no me acuerdo, ¿qué fuimos? 3 millones de personas en toda la Argentina. 8 creo que fueron. Bueno, digo, esa foto necesitan que no esté. Entonces, efectivamente, para ellos es muy importante resolver el quilombo de la UBA, que, digamos, es mayoritariamente acá en la capital federal, que es el que se le fue al humo de una. Pero, claro, hacen como hacen con todo, lo patean, porque en Córdoba también se va a picar. Porque no es que no es importante, que porque está en Córdoba y lejos de la capital federal, eso no importa. Digo, yo recordaría Tucumanazo, Cordobazo, no sé, Rocazo. Bueno, hoy justamente Fíjate. es el Día de los Docentes Universitarios, que es una de las pocas efemérides que levanta justamente no solo la labor dentro de las aulas, sino especialmente la labor fuera de las aulas. O sea, hoy 15 de mayo es el Día de la Docencia Universitaria por el corrientazo, que fue justamente cuando el marco que fue unos meses antes del Cordobazo, el que marcó el camino para que después estalle el célebre Cordobazo, que en el marco del ajuste de Onganía le fueron al rectorado de los docentes universitarios con la clase obrera, se empiezan a darse esta cuestión multisectorial, como todas las que estamos ahora cosechando y se están armando en todos lados y coordinando, y mataron a un estudiante en esa represión. O sea, es una efeméride pesada, bien de lucha histórica del pueblo argentino. Y hasta la UBA tuvo que salir a decir en las efemérides que tiene que ver con la lucha y la reivindicación de la comunidad universitaria. O sea, ni más ni menos. Me hace acordar un poco cuando el 30 de abril salieron con la ley base de prueba en general, que era como un hermoso, triste regalo para el 1 de mayo. Bueno, el día del docente universitario te meten lo que justamente, así como les contó tanto desactivar la marcha universitaria,
ahora supieron dar en la tecla. Fueron a buscar UBA / radicalismo para que se corte sola. Y encima diciendo, tengo buenas migas con el gobierno, nos ve reunidos. Y el CINSE les decía, che, qué reunido, convení para este lado. Sí, pero al mismo tiempo no hay que desconocer ahí algo que yo creo que es clave, que si no se hubieran organizado los estudiantes, si no se hubieran organizado las universidades, si no se hubiera organizado la marcha masiva que existió, o sea, si no hubiera habido un proceso de lucha, no te daban un carajo. Entonces, por más que ellos lo quieran presentar como en este momento, ¿no? Digo, como la realidad de Jacobiti te cortaste solo, por otro lado, hay que decir que es un triunfo parcial para los estudiantes, para los trabajadores de la UBA y que hay que continuar ese camino. Porque en definitiva, lo que, digamos, demuestra es que cuando nos organizamos y salimos millones y millones a la calle, a ellos les molesta y tiene un correlato efectivo. ¿Por qué? Porque es una correlación de fuerzas. ¿Vos querés una ley? Bueno, mira, te saco los estudiantes a la calle, los docentes, zaraza, a ver cuál es la fuerza real que tenemos y qué vas a hacer con eso. Entonces, para mí, digo, no estoy diciendo que hay que celebrarlo, pero sí hay que hacer una lectura de que para nosotros es un triunfo en ese aspecto. Sí, y a ellos les duele mucho porque también lo que expresa en la marcha universitaria es justamente lo que necesitamos para todo el resto de las luchas, que es, pasó de un día, lo hablamos en la asamblea de la GDUBA y mañana el plenario de la CONADO Histórica, que era el reclamo sectorial universitario se convirtió en reclamo social, porque lo que les dolió y lo que se expresó en una marcha tan multitudinaria, la más multitudinaria desde que asumió el gobierno de Milei, es que se transformó en un reclamo social. Esto de unamos todas las luchas, bueno, ya tuvo una expresión. Entonces, mejor que para el gobierno, digo, no, mejor que la desactives porque si se empiezan a transformar el resto de las luchas sectoriales en luchas sociales que toma todo el mundo, fuiste. Manuel, antes de pasar a otras cuestiones, metámonos un poquito en el recinto y contanos, ¿qué está pasando? ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, en el recinto lo que tenemos son novedades así, ¿no? Semana a semana. Hay que ir armando como una especie de línea histórica, ¿no? De decir, una semana venís y, bueno, ahora depende más de los radicales, otra semana venís, bueno, depende más de los peronistas, este hizo presión, el otro no hizo presión. Esta semana nos encontramos en el escenario de que claramente la pelota realmente, justo un poco también recién por eso hacía el comentario, digo, la pelota está bastante del lado de los radicales, o sea, sobre todo porque los 33 Unión por la Patria, los 33 senadores, siguen ratificando que todos van a votar la ley en contra en general. Después quizás en algún capítulo en particular alguno puede llegar a acompañar alguna cuestión o abstenerse, pero para el tratamiento en general los 33 Unión por la Patria siguen firmes. Entonces ahí hay que seguirle el rastro justamente a Lustó, a Maximiliano Abad, pero bueno, están como todos rodeándole la manzana justamente a Lustó y lo suyo, como diciendo, flaco, aprobala en general y después, en todo caso en particular, vemos algunas cuestiones como las facultades delegadas, el RIGI, etcétera. Y después eso, bueno, sí, ahora no lo voy a reiterar, digamos, porque ya, si no, como de capítulo a capítulo vamos repitiendo, que es cómo va a seguir el paso, si vuelve a diputados, etcétera, etcétera. En todo caso, lo podemos abordar en otro momento. Pero, digo, siguen debatiendo. Lo que sí es una novedad de esta semana es que no va a haber ley bases aprobada. Es prácticamente imposible que haya ley bases aprobada previo al Pacto de Mayo. Y ahí hubo una especie de cortocircuito, una especie de vuelta, si se quiere, que fue Milei diciendo, bueno, el pacto se puede pasar para más adelante. O sea, el Pacto de Mayo se puede hacer en julio. No sé si... Claro, lo pueden cambiar igual. ¿Sabe que tiene que cambiar el nombre? Pero viste, no, que ellos tienen eso, como que la inflación te da 20, ponele, pero está bajando de lo que era antes y el Pacto de Mayo es en julio. Todo es así. Ahora Navidad va a ser claro, totalmente. En otoño. El 21 de septiembre, pues ahí te dicen, che, hoy es Navidad. Y el 25 de diciembre empieza la primavera. Claro. El 4 de julio lo quiere hacer. Esa buena, hay que ver que estaría muy capaz, atento. Che, ¿qué pasó con las medallas? No le den ideas. ¿Iba a haber una entrega de medallas o no? Iba a haber una entrega prácticamente de condecoraciones, ni siquiera medallas. En el Pacto de Mayo, para cada gobernador que fuera, se estaban preparando unas órdenes. Eso se les iba a entregar, unas órdenes. Ahora parece que no hay ley bases. Bueno, vamos a hacer acto del 25 de mayo en Córdoba igual, pero no invitamos a los gobernadores. Ninguno. En Córdoba Sí. la docta. Claro, ¿se acuerdan? O sea, pasamos de refundar la patria
No, pero vamos a decirlo porque es así. Sí, es así. Pasamos de refundar. O sea, los invito a todos a refundar la patria a no se aprueba la ley base. Listo, me que no importa. venga nadie y yo me paro y solo. Y otra vez lo que se está diciendo en estos días es que otra vez Milei va a ir ahí, va a hacer un discurso diciendo, bueno, ven, otra vez la casta quedó expuesta, nosotros la invitamos, nosotros la convocamos, pero ellos no quieren. Bueno, creo que ahí se va a repetir un poco lo mismo que con lo de la inflación que estuvimos hablando antes. Eso en algún momento, ese verso, esa gilada de la casta y los convocamos y soy yo contra el mundo, va a llegar un momento que la sociedad se va a hinchar las pelotas de eso y va a decir, flaco, no me jodas más, hermano, que vas a refundar la patria, que te crees, digo, toda esa cuestión mesiánica. Digo, todo eso está acompañando esta semana al espíritu de la ley bases. Entonces, bueno, no va a haber ley bases ante el Pacto de Mayo. Claro, Eso que- es prácticamente un hecho. Aparte, es como 25 de mayo y no me puedo hacer un asado, amigo. Dejate de romper ahora. La casta, ya no me alcanza el verso de la casta. Necesito que tirar un cacho de carne a la parrilla que no puedo hacerlo. En Totalmente. un momento se va a cansar todo el mundo. Podemos ir todos viste que a Daer le preguntaron si estaba invitado al Pacto de Mayo, ¿no? Dijo, no sé, yo el 25 tengo un locro en mi sindicato, están todos invitados. Está lindo el edificio vamos. de sanidad. Podríamos Está caer ahí lindo, está con un tapercito, che, Dar, no hay un locro acá para los Totalmente. compañeros. A mí me parece que es interesante pensar un poco esta cuestión de si están refundando o no la patria. Digo, ellos venían con un objetivo muy concreto que era esto, las bases para la refundación, bla, 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 Sí. y que en economía están resolviendo los problemas profundos. Todo eso es todo mentira. Porque, primero, para refundar la patria, todavía no tenés una ley y aparte, con una ley no refundás una patria. Digamos. O sea, digamos, te lo explico. Con una ley no reformás la patria, por un lado. Por otro lado, en la realidad concreta, la única patria que estás refundando es la contratista y la financiera y la que le ponemos la bandera de Estados Unidos en 3-2-1 al lado de la Argentina. Entonces, la refundación de un país, de una nación, se hace no a partir de arriba hacia abajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sino que hay que modificar las estructuras, pero las estructuras productivas, como decía antes, para poder, en todo caso, pensar otro tipo de país, etc. Entonces, no nos comamos el verso de este pelotudo y vayamos, digamos, viendo categorías muy analíticas. Vayamos viendo que nos están metiendo, digamos, por un lado, discursivamente, ¿no? Se piensa, él quiere ser en la historia, en la revolución libertadora, eso es lo que está mirando. La generación del 80 también, Claro, hace referencia todo el tiempo ahí. Yo vuelvo a 1880, vuelvo Pero a Roca. él sabe que no le da ni siquiera para llegar a los talones de esas personas, porque por más que yo no esté de acuerdo con muchos de la generación del 80, la formación, el conocimiento y todo lo que tenía, todo digamos, los proyectos y los programas que tenían por detrás eran grosos. Yo no estoy de acuerdo, pero eran grosos. Estos que ellos están presentando no tiene, digamos, el objetivo de refundar un carajo. No, es todo un cachivache. El otro día se comparó con Sarmiento cuando estaban haciendo el homenaje a James Brown. ¿Vieron el busto de James Brown que pusieron en la Casa Rosada? Bueno, cuando están haciendo el homenaje ahí, se comparó con Sarmiento. O sea, no le llega ni a la uña del pie a Sarmiento, como dijiste vos, ¿no? Toda la diferencia que podamos tener con estos planes políticos, cómo pensaban el Estado y la fundación de ese Estado liberal argentino y demás. No llega a ningún lado, pero principalmente porque son todos una manga de improvisados y la gente que tienen no está capacitada para nada, digamos. En la Secretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Cámara de Diputados la nombraban a Lilia Lemoine. ¿Sí? Pero que no va ella. Y yo no sé, digo, no quiero hacer apología a una cosa ultra academicista, pero es diseñadora web. Ella la presentaron como diseñadora web. Es terraplanista, vos. Es terraplanista. Coldplay. También. ¿Cómo se dice? Tocó Canta Coldplay canta 10 veces. Yellow. A ver a Coldplay. A ver, a Coldplay. Bueno, más o menos, igual te digo. Seguramente, ¿viste? No, Esa che, gente ahora que ya no- dijo que trabajó en atención al público. Dijo literal, yo trabajé en atención al público en Fivertel, por lo tanto de ciencia sé.
Ah, mira. Los del CONICET se quieren pegar un corchazo. De vuelta, o sea, no queremos caer en esta cosa de que, bueno, tenés que estar ultra formado para ser parte de, No. pero media pira, Por lo menos digamos. tenés que gestionar. Digamos, hay algo de estar en un cargo público. O que se la nota interesada, está peleada con el pensamiento científico esa mujer. Entonces, es bastante difícil. Bueno, parte del proyecto de país y también parte de la ¿qué, Jonah? No, perdón, pero para cerrar este tema de la ley base, me parece que es importante. Estamos cerrando el tema de la ley base, ¿no? Digo, lo estamos hablando acá al aire, no pasa nada. Bueno, me parece que es importante que ayer, martes 14 de mayo, en la Facultad de Ciencias Sociales hubo una reunión que fue bastante importante, donde hubo gente de la CGT, de las distintas CTA, de los organismos de derechos humanos, que estaba llamado principalmente por ellos, y después representante y referente de distintos lugares, ¿sí? De la academia, científicos, culturales, de los feminismos, etcétera, donde justamente se juntaron para charlar sobre cómo accionar contra el DNU y contra la ley bases principalmente, ¿sí? Ahí participaron, lo tengo acá anotado, Tati Almeida, obviamente que nombrarla primero, pero después tuvo Cachorro Godoy, Yasky, Pablo Moyano, Palazzo, bueno, etcétera. Yo me quedo principalmente con lo que dijo Pablo Moyano, que es uno de los secretarios de la CGT, que dijo que el día que se trate la ley bases en senadores, se va a movilizar al Congreso. Me parece Vamos, a ver si de una puta vez. No, me parece que es sumamente importante agarrar y tomar eso, porque bueno, ya ahí están convocando las 3 centrales sindicales y se están sumando referentes de distintos sectores de la sociedad que están diciendo, bueno, el día que se traten senadores, vamos a movilizar. Creo que hay que apostar con todo ahí y, bueno, ser millones en las calles ese día. Bien, entonces decía que parte del proyecto nacional y parte también de estar enmarcados en un proyecto antinacional, que es el que está llevando adelante este gobierno, que tiene mucho de improvisado, como recién decía alguno de ustedes, que no recuerdo quién era. Escuchás un montón, capo. Claro, pasa que acá estoy coordinando el aire, ¿viste? Parte de esa improvisación se empieza a trasladar a hechos, digamos, trágicos, que pudieron haber sido muchísimo peores de lo que fueron, y que la famosa frase crónica de, bueno, en este caso por suerte no hubo ninguna, pero muerte anunciada, con el tema de los ferrocarriles. Sí, bueno, venimos de la semana pasada un accidente de trenes en la línea San Martín. Sí, San Martín, efectivamente. Que se da principalmente porque robaron los cables para la señalización, no se da el aviso necesario, hay una cruce de información y terminan chocando 2 trenes. Hubo como 100 heridos, algunos estuvieron internados un tiempo con heridas graves. Por suerte, como dijiste, no lamentamos ninguna muerte, pero esto evidencia 2 cosas primero. Mejor dicho, evidencia algo muy concreto, que es el desfinanciamiento de parte del gobierno con respecto a, bueno, en este caso los trenes, pero a nivel general en todo, ¿no? Dejaron de pasar la guita necesaria para hacer los mantenimientos. Hace un mes aproximadamente se anunciaron 100 despidos en el organismo de control, justamente de control y seguridad de los trenes. Y en estos días salió el dato de que hubo una reducción de aproximadamente, si no leí mal, como un 70% del presupuesto destinado a este hecho en concreto. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que busca hacer con eso? Toma el relato para decir, bueno, ¿vieron que es necesario privatizar los trenes? Bueno, no, evidentemente el tren funciona. El problema es que vos no estás poniendo la guita necesaria. A mí me hacía acordar al meme ese, ¿vieron? Burns, cuando agarra y dice, hay un niño lisiado que está pidiendo que ustedes ganen y lo sé porque yo lo lesioné. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Hay unos trenes que están pidiendo privatizarse porque chocaron y lo sé porque yo los desfinancié para que choquen. Es eso lo que está planteando. Entonces, me parece que es sumamente cínico lo que plantean, pero bueno, es parte de lo que vienen haciendo en general en todos los sectores donde el Estado tiene algún tipo de mano metida en el medio.
Otra de las cuestiones que también tuvieron tinte dramático, en este caso está vinculado al clima de época, me parece, que veníamos de esa entrevista, no sé cómo llamarla, a Nicolás Márquez, donde volvimos a escuchar cuestiones que creo que el medioevo más o menos no se escuchaban. Y que se va fomentando, digo, me parece que el presidente, sobre todo en su actividad en las redes, tiene una actitud muy, muy de odio hacia las mujeres, no me sale misógina, y también muy, muy, muy de cuarta, digamos, con toda la cuestión sexual y qué sé yo. Y en Barracas hubo un hecho, la verdad que no sé, Maru, cómo lo podrías describir, pero bueno, contanos un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, ahí la verdad que es bastante complejo, pero me parece que lo más interesante para pensar es que por un lado la situación que atravesaron las compañeras tiene una definición que es el lesbicidio. Es un crimen de odio. Yo creo que es muy interesante poder pensarlo desde ese lado, porque justamente hay un debate muy fuerte que están instalando desde el gobierno. Adorni salió a hablar en una cadena, como todos los días a la mañana, en sus informes, y desconoce la categoría concreta, digamos, que implica digamos, asesinato. ¿Por qué? Porque efectivamente un vecino, ¿sí? en una vivienda compartida, le tira, no sabemos todavía, las investigaciones están viendo si fue una bomba molotov o si las rocía primero con, terrible, si las rocía con alcohol y después las prende fuego. Lamentablemente fallecieron tres compañeras, Pamela Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarate. Hay una cuarta compañera que está internada, pero por suerte está fuera de peligro. La verdad que es parte, digamos, del escenario que ellos plantean, del odio que siembran. Por eso el día lunes 13 de mayo hubo una convocatoria muy grande, por suerte, bajo el lema de no es libertad, es odio, el Estado es responsable. Entonces, es muy complejo, digamos, y muy triste realmente estar retrocediendo en estos términos, en cosas que creíamos que estaban instaladas, que creíamos que eran debates que le habíamos ganado a un sector importante. Creo que tenemos que reforzar fuertemente todo este aspecto porque quieren, digamos, hacer desaparecer las voces disidentes. Y justamente si hay algo en esta lucha contra este gobierno, son los sectores, digamos, de los feminismos, de los movimientos LGTB, que salimos, digamos, a enfrentarlos, y ellos no tienen problema, digamos, en exponernos y en sus redes sociales descargar todo su odio, y en este caso que una persona haya tenido esa libertad de asesinar a 3 personas, y que desde el Estado, porque Adorni es un representante del Estado, se desconozca la particularidad de ese, digamos, asesinato, que, repito, es un lesbicidio, porque por lo cual está fomentado es por un odio hacia las mujeres y particularmente las mujeres lesbianas. Es interesante, bueno, el día 17 de mayo es el día contra la homofobia, contra la lesbofobia, contra la transfobia. Entonces me parece que es un momento también interesante para visibilizar este crimen terrible que sufrimos los sectores populares, porque la verdad que las compañeras aparte estaban en una situación habitacional muy compleja, y bueno, lamentablemente no es, digamos, una noticia copada, pero bueno, hay que salir a denunciarlo y visibilizarlo en todo el territorio argentino.
Sí, esos discursos de odio también expresados o materializados en política de la crueldad justamente impactan porque hay un sector que atraviesa y que toca también todos estos temas. Porque Andrea, Pamela y Roxana, las lesbianas que murieron, vivieron en un conventillo y además lesbianas eran pobres. Y lo que contaba en realidad sí deberíamos, ya lamentamos algunas muertes por el tema de los ferrocarriles, que se traduce en el lado B de eso, ¿no? Porque esos cables que faltaban es sectores que lo empujaron a un nivel de miseria que tienen que ir a robar cables para venderlos porque el cobre está como 10 lucas el kilo. Entonces cuando no tenés nada, bueno, vas y te robas un manojo de cables aprovechando que nadie lo está cuidando, que no lo van a reponer, chau, te lo llevas. Y así ya murieron a lo largo del año 9 personas quemadas vivas por hacer eso. O sea, esta política, el sistema en general, pero la política que impulsa este gobierno, empieza a matar de abajo para arriba. Indirectamente alentando a alguien que vaya y queme a unas mujeres porque las venía amenazando, hostigando, nadie le daba bola hasta que fue y ejecutó. O a la gente que empujaba por la miseria va y se roba los cables, choca el tren. Felizmente no tuvimos que levantar ninguna víctima, pero en realidad esa secuencia de empobrecimiento, de pauperización, ya se viene cobrando víctimas, solo que no están expresadas. También muere gente en situación de calle acá en la ciudad de Buenos Aires. El sábado pasado murió una señora en Constitución. No fue noticia en ningún lado porque, bueno, como siempre, ¿no? Desde de abajo para arriba, no todas las muertes valen lo mismo ni tienen la misma difusión. Vamos pasando a otro de las cuestiones que tuvieron lugar esta semana, que fueron allanamientos que se dieron a distintas referentes y militantes de movimientos sociales. Me parece que acá tenemos a un compañero que nos va a introducir el tema. Sí, se hicieron denuncias impulsadas algunas por el Ministerio de Seguridad, sobre lo cual hoy hubo una noticia importante, y es que, a ver, se pidieron allanamientos para ciertas organizaciones sociales por un lado, para ciertos dirigentes por otro y para ciertos comedores por otro. Por eso digo, algunas salieron del Ministerio de Seguridad, otras del Ministerio de Capital Humano. Pero la noticia que salió de seguridad es que Patricia Bullrich, en su afán de hacer show alrededor de esto, se presentó como querellante, pidió ser querellante en una de las causas que está en manos del juez Sebastián Casanelo, y el juez se lo rechazó. ¿Por qué se lo rechazó? Porque las fuerzas de seguridad tienen que ser auxiliares de la justicia en distintas causas que se estén investigando. Y si Patricia Bullrich es aceptada como querellante al ser la ministra de Seguridad de la Nación, las fuerzas de seguridad no pueden actuar como auxiliares de justicia, ¿se entiende? O sea, es una cuestión, digamos, si se quiere, burocrática, administrativa, pero que pone de relieve una vez más, parte por ahí de lo que mencionaba antes, no me acuerdo si Jonah o Nico, me parece que Jonah, con esto, bueno, de la improvisación también con la que juegan ellos, a pesar de que Patricia Bullrich ya fue ministra de Seguridad en su momento. Cuestión, volviendo puntualmente al tema de los allanamientos que se pidieron, es avanzar sobre uno de los puntos sobre los cuales también se machacó bastante durante estos años, que es, bueno, ¿qué hacían las organizaciones sociales y qué hacen los comedores y qué hacen los punteros en los barrios con la plata que se les da, con el alimento que se les manda, en qué condiciones están esos alimentos, cómo se gestiona eso, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí hay, por un lado, un sinfín de mentiras que sale a decir distintos funcionarios del gobierno con lo que después sucede en la justicia. Vamos a poner un ejemplo concreto. Hoy, Nicolás Pose, cuando estaba, hoy miércoles 15 de mayo estamos grabando esto, mientras estaba hablando del Senado, hablaba de más de 2.600, 3.000, no sé cuántos comedores que no existían directamente, ¿no? Que son esas frases de alto impacto que uno escucha, que si uno pasa rápido por la noticia, decir, che, 3.000 comedores que les mandaban alimento, que les mandaban plata. Bueno, lo concreto es que hasta ahora, en la justicia, el gobierno envió o judicializó 8 comedores. 8 comedores. Estamos hablando de que existen 40.000 en todo el país. 8 comedores. Esto también a ellos les sirve como excusa y están avanzando para justificar por qué dejaron de mandar alimentos. Porque estos 8 tenían una cierta irregularidad, que además hay que probarla, pues digamos, el gobierno denuncia que hay una irregularidad. Hay que probarla, o que había desvío de fondos o algo por el estilo. 8 de 40.000. Se agarran de estos 8, que el día de mañana, quizás probablemente, haya irregularidades. Porque claro,
uno dice que, bueno, en todo el tiempo, en todos lados te podés encontrar que decir, che, si yo reparto algo para 100.000 personas, va a haber una que puede hacer un daño. Y sí, eso puede pasar todo el tiempo en todos lados. Ahora, eso no habla de un sistema corrupto. Acá el tema es ver, che, si este sistema es corrupto, si yo de 40.000 comedores tengo 35.000 que, viste, que no se entiende nada, digo, ahora lo miro un poco a Nico también porque me voy acordando de cuando hablamos de lo del FISU, ¿no? Cuando se hablaba de eso, no, sacamos el Fondo de Integración Sociourbano porque parece que... Y decís, no, bueno, pero no es que el sistema es deficitario, quizá puedes encontrar una irregularidad. Bueno, están avanzando en esto esta semana. Por el momento, las denuncias son más mediáticas que en la justicia. Y respecto a las organizaciones, voy a sumar un testimonio que escuchaba hoy, que justamente una dirigente del Polo Obrero le allanaron la casa y le encontraron $50.000. Habló, ¿no? Y otra vez uno escucha, dirigente del Polo Obrero, ¿cómo tiene $50.000? ¿Cómo puede ser? Porque claro, ¿cómo una dirigenta pobre, ¿no? Una dirigenta de los pobres puede tener plata? Bueno, habló la abogada, dio una entrevista en los medios y dijo, es una herencia que recibió del padre porque el padre tenía una propiedad, la vendió, se quedó con la plata y la tiene ahí en la casa, y si tenemos toda la escritura de la casa para demostrarlo en la justicia. Punto. Ya está. Así de sencillo. Sí, no, yo quería agregar dos cosas. La primera es que, además, hay que ver cuáles son esas supuestas irregularidades. Porque convengamos que la gente que se organiza para tener los comedores lo hace principalmente desde la necesidad, y entonces es muy factible que puedan no saber cómo es que administrativamente hay que presentar cada uno de los papeles para tener las cosas en regla. Y puede ser que haya algún tipo de irregularidad porque surge desde la necesidad de ese tipo de organización, ¿sí? Nadie nace sabiendo cómo hacer todas esas presentaciones. Y después, respecto a este tema de los punteros que llevan, que traen, etc., yo tengo muy claro que cada vez que hay una elección, en los monoblogs de Soldati, los punteros de los radicales que responden a Patricia Bullrich son los que en el mismo día de la elección están con un gazebo en medio de los monoblogs repartiendo caja de comida y llevando a la gente en auto a votar. ¿Sí? Entonces, no vengamos acá con, bueno, no, lo que pasa es que los punteros son malos, que esto y que lo otro. Los punteros lo usan ellos mismos, ¿sí? Entonces, y repartiendo esas cajas de alimentos que le daba el gobierno de la ciudad para que vayan a votar a Patricia Bullrich. Es toda una cosa que ya roza lo irrisorio. Acá me parece que se exponen muchas cosas con total claridad. En primer lugar, este es el mismo gobierno que el propio presidente le decía a los empresarios que si pueden fugar dólares y si pueden cómprenlos en negro, ¿sí? Y los que fugan son héroes. Ahora, si vos tenés un comedor y de repente un día te quedaste con 2 cajas navideñas para tu casa, sos un ladrón. Eso por un lado. Por otro lado, vos, Manu, decías recién esto de que Pose dice esa frase grandilocuente. Yo me anoté una pequeñísima línea de tiempo, que es que el domingo a la noche Majul salió a decir, muchos de los comedores, cuando van, son comidas. Y Majul instala esa mentira a la noche y el lunes a la madrugada, que eso está prohibido, además, está prohibido que la policía haga allanamientos durante la madrugada, durante la noche. Durante la madrugada, durante la noche, en muchas casas humildes, como la de las compañías lesbianas también, como para que no quede en duda, entró la policía a patear y a tirar todo abajo como si estuviese entrando a la casa de un narcotraficante que, por supuesto, el gobierno de la mano de Elstein, si hay alguien a quien no va a tocar, es a los narcotraficantes. Pero todo esto tiene un correlato que Nobleza Obliga lo expuso la camarada Miriam Bregman, que es que en comisiones de diputados se están tratando 4 proyectos de ley impulsados por Patricia Bullrich, y escuchen estos nombres porque otro de los impulsores es Fernando Soto, que es el abogado de los prefectos asesinos de Rafael Nahuel y del policía Luis Chocobar, y Carlos Manfroni, que es uno de los amigos de Victoria Villarroel, con quien escribió el libro Los Otros Muertos. Esas 3 personas presentaron 4 proyectos de ley firmados por Patricia Bullrich y por Javier Milei, que tratan 4 cuestiones distintas. Una es una ley antimafia, es decir, el Estado determina que vos formás parte de una mafia, es una especie de reproducción de la ley Rico, porque acá son todo tan yanqui, tan yanquilandia todo, que Bullrich se impulsó en eso.
Y a partir de eso vos ya dejás de tener un montón de acceso a cuestiones legales a la hora de que te detengan o no. Por otro lado, el orden público, que ya se viene implementando en algunas de las manifestaciones con esto del protocolo antipiquetes, que si la autoridad sostiene que vos estás alterando el orden público, te pueden detener también. Por otro lado, la reiterancia, que te permite detener a una persona que tenga antecedentes. Vos tenés antecedentes y estás en una manifestación y mientras te están filmando salta que tenés antecedentes, vas a Troden. Es decir, este modelo económico que estamos desgranando y que vamos viendo semana a semana cómo lo llevan adelante, está claro, por un lado, que no cierra si no le pegás un palo a la mitad de la población que por lo menos está abiertamente en contra, y que por otro lado esconde detrás un Estado o un país para un porcentaje muy chico de la población y que el resto se vaya acomodando. Entonces, a todas las compañeras, compañeros y gente que ha cometido un error votando a este gobierno por las distintas broncas que tengan, hay que tratar de rodearlos con un brazo fraterno y explicar también estas cosas, porque los primeros en pagar los platos rotos vamos a ser todos nosotros y los demás abajo. Él se aleja del micrófono, hace como wow. Y él te tira deja de tipo, hablar ya- y se va, ¿viste? Uy, mirá, te la tiré pimba. Terminó, Bueno, acá terminamos. Claro, acá Fin. terminó, listo. Yo terminé de Literal, falta hablar, que tire se el terminó. micrófono, un Claro. rapero. Bueno, me parece que esto ya va llegando a su final. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Bueno, ¿y tenemos marudaje o no tenemos marudaje? Tenemos marudaje. Tenemos marudaje para celebrar que le oímos la voz al ministro Pose, ¿sí? Sí. Que dijo que la proyección es del 139,7% de inflación interanual que les va a dar durante el 2024. Bien. Eso es lo que plantean. Y que el dólar oficial va a terminar el año con 1.016 pesos. Porque Ya está toda la entienden, cuenta hecha, boludo. entienden- Espectacular. entienden el 2% de devaluación mensual que vienen planteando, ¿sí? Extraordinario. Aunque Milei hoy hablando dijo que es mentira que el dólar esté pisado, que ellos vienen bajando la inflación porque le habían dejado una hiperinflación plantada, todo el show que hizo frente a los empresarios de nuevo, que le encanta, es un showman. Entonces, en honor a que le conocimos la voz al ministro Pose, vamos a tomar tu recomendación, que es Pose de Daddy Yankee. Ay, qué hermoso. Bien, me encanta. Tenemos un último anuncio que es el cumpleaños de nuestra queridísima Eliana. Así que le vamos a mandar un fuerte abrazo. La tenemos acá, ya le cantamos el feliz cumpleaños. Nos comimos unos budines re riquísimos. ¿Por qué le vas a mandar un fuerte abrazo a 2 metros de distancia? Sí, se lo Como si mando fuera que- a 2 metros de distancia. Bueno, está bien. Yo para saber. Bueno, vamos finalizando. Te queremos, Elu, te queremos. Feliz cumple. Y nos encontramos en la calle. Nos encontramos en el Centro Cultural Luis Alberto Spinetta. Y nos pueden encontrar en las redes, ¿por qué no?